Hemos conocido recientemente que Robert Lucas ha fallecido. Robert Lucas, para aquel que no lo sepa, pues era un economista del mundo de la teoría neoclásica, muy reconocido, muy influyente a nivel académico, a nivel económico, que fue premio Nobel incluso, le galardonaron con el premio Nobel en 1995 por su aportación de las expectativas racionales, luego hablaremos sobre eso. Y hemos visto a todo el mundo, a la mayoría parte de los economistas, salir en tromba a lamentar, por supuesto, la muerte, como también hago yo y haremos todas las personas que sabemos que con la muerte perdemos todo, pero también a poner en valor su aportación académica. Y ahí es donde yo no estoy en absoluto de acuerdo, por mucho que haya sido premio Nobel, por mucho que haya sido un economista influyente, y aquí voy a argumentar mi posición. No se trata, obviamente, de simplemente tacharlo por ser un economista de derecha. No, se trata de aportar razonamientos, argumentos y, al fin y al cabo, información que permita concluir que las aportaciones académicas de Robert Lucas y del resto de economistas de la teoría neoclásica fueron muy pobres. Y creo que me quedo corto. Fueron muy pobres, no aportaron gran cosa a la economía ni a la macroeconomía, y si han sido aupados ha sido por otro tipo de motivos, ha sido por unas cuestiones más políticas que económicas, más ideológicas que económicas. Y me voy a explicar a continuación y creo que me vais a entender bastante bien. Pero baste como introducción el hecho de que la teoría neoclásica en sí, de la cual sería uno de los padres, Robert Lucas, es una teoría económica que apenas nos habla de la realidad. No nos habla del mundo real, nos habla de un mundo imaginario, reconocido incluso por ellos mismos, como a continuación veréis. Y claro, con un mundo imaginario no puedes operar en la realidad. Tú necesitas tener un modelo que se parezca lo máximo posible a la realidad económica para poder luego adoptar políticas económicas y transformar esa realidad. Pero si la teoría neoclásica solo nos habla de modelos matemáticos y económicos que solo están en nuestra imaginación y que no se corresponden con la realidad, pues eso es hablar de un castillo de marfil que no sirve para absolutamente nada. Es decir, es algo alejado de la realidad. Y ahí sí podrás, dentro del mundo onírico, generar muchos sueños y generar muchas cosas, pero se quedará ahí, no servirá para explicar la realidad. Y eso es lo que voy a intentar exponer a continuación. Aquí tenéis la noticia, ¿no? El 15 de mayo pues ha fallecido Robert Lucas, tenía ya 85 años y como comento, desde aquí lamentar esta noticia, pero no vamos a hablar ni de él como persona, ni tampoco de su situación personal, como han hecho algunos economistas que he visto por ahí que han hecho obituarios muy extendidos, ¿no? Diciendo que era muy buen profesor, muy buena persona y tal. Bueno, yo no tengo ni idea de eso, yo me voy a centrar en lo que de verdad sería más importante, que es la aportación económica que ha dejado a la escuela, ¿no? A la escuela en general y al mundo de la macroeconomía. Entonces, necesito empezar por el principio. Y el principio está, desde el punto de vista y desde esta ilustración que os comparto, en la época de posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, como creo que todo el mundo sabe muy bien, las políticas keynesianas se hicieron hegemónicas, se hicieron dominantes. Los motivos no me voy a detener, pero tienen mucho que ver con que la Segunda Guerra Mundial empujó a los países a gastar mucho dinero, porque les iba la vida en ello, básicamente, y su territorio en ello, para no ser invadido, y se demostró que realizando una aportación masiva desde lo público se podía poner la maquinaria económica a funcionar y sin otro tipo de problemas como habían dicho los liberales o los clásicos económicos antes de esta fecha, ¿no? Más allá de que la propia Segunda Guerra Mundial es casi consecuencia de la Gran Depresión que vino originada también como consecuencia del crack del 29, que fue a su vez un crack explicado por realizar políticas liberales, dejar que los bancos hagan hiciesen lo que quisieran, etcétera, etcétera. Pero como digo, no me interesa tanto detenerme en las causas que llevaron a las políticas keynesianas, la teoría keynesiana, a hacerse dominante, ¿no? Para el que no lo sepa, la teoría keynesiana sería la que de alguna u otra forma defendió John Maynard Keynes, ¿no? Un economista británico seguramente de los más influyentes de la historia, si no el más influyente. Y aquí simplemente pues señalo los puntos más importantes de este tipo de planteamientos.
Primero sería que la intervención pública es positiva, o al menos es necesaria en determinados momentos del tiempo, te permite estimular la economía. Keynes hablaba de que por cada euro o unidad monetaria que te gastes, luego desde lo público, eso va multiplicándose a través de los multiplicadores keynesianos y entonces acaba generando mucha actividad económica en el resto de la economía. Que la desigualdad era un problema, es decir, cuando había mucha concentración de riqueza en muy pocas manos, la economía ya no funcionaba tan bien. Por eso uno de los postulados de las teorías keynesianas es aumentar los impuestos a los ricos. Pensad que en estos momentos que estamos hablando del 45 al 80 hubo impuestos sobre sociedades, impuestos que graban los beneficios empresariales de más del 40%, más del 40%. Ahora está en torno al 25% de media y seguro mucho menos porque se utilizan paraísos fiscales y técnicas de evasión fiscal, ¿no? Pero es que, además, en otro tipo de impuestos como el IRPF, el equivalente, había tipos marginales del 90 y pico por ciento. Es decir, que ya la gente que era muy rica, pues si ganaba una libra, pues, o 100 libras, mejor dicho, pues tenía que pagar 90 y pico libras en impuestos, ¿no? Solo para los que eran muy ricos ya, ¿no? Por ejemplo, los Beatles. Pues los Beatles en aquella época, cuando tenían que vender sus CD, cuando ya habían vendido mucho, pues en los últimos que estaban vendiendo ya ganaban muy pocas libras por cada uno de ellos, por esto que os estoy comentando, ¿no? Bueno, más elementos, mayor gasto público en términos generales, sobre todo social, ¿vale? De seguridad social, pensión, educación, sanidad, preocupación por el pleno empleo. Esto es importante porque, claro, se dinamiza la actividad económica desde lo público para algún objetivo. En la Segunda Guerra Mundial era bélico, pero a continuación fue también bélico en cierta medida por la Guerra Fría, pero bastante orientado a garantizar el pleno empleo. Otro elemento importante, política industrial, muy vinculada a esa Guerra Fría de la que os hablaba, pero también pensad que no había todavía globalización, no había tanta... la tarta del planeta no había que repartirla con tantos otros agentes económicos como ocurre ahora, ¿no? Del sudeste asiático, de Sudáfrica, Brasil, etcétera, etcétera. Y el último elemento que ahí os comparto es el mayor control sobre el mercado financiero. Súper importante, porque se pensaba, con bastante acierto, que la crisis de la Gran Depresión, la crisis del 29, había sido consecuencia de haber dejado a los bancos hacer lo que quisieran. Entonces, claro, una forma de evitarlo, de evitar que volviera a ocurrir, era controlar el negocio bancario. Bien, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque esto, que era hegemónico, era dominante en estos años que os comento, dejó de serlo cuando hubo una crisis, sobre todo la crisis del año 73, originada por los precios del petróleo que se dispararon por culpa del cártel de la OPEP, ¿vale? No sé si os suena, pero estamos hablando de un impacto inflacionario muy parecido al de la actualidad, por precios de la energía que se acaban extrapolando al resto de bienes y servicios, pero en aquel momento duró más tiempo y además se hizo bastante más intenso que en la actualidad. Y fue aprovechado por un montón de economistas y de políticos, círculos de poder y de la economía, para ir metiendo sus planteamientos económicos que eran muy diferentes de los keynesianos. De hecho, eran prácticamente opuestos. Y ahí es donde encontramos el auge, el nacimiento y la hegemonía, posteriormente, de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica, su propio nombre indica de qué va la cosa, que es volver a lo clásico, volver a aquello que se consideraba que había originado la crisis de 1929, que luego dio paso a la Gran Depresión y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esto, así cogido, pues como digo, ¿no? Dicho muy de una forma muy simplificada, si vamos a atender a los elementos más importantes, pues tendríamos, primero, que haya menos intervención pública, porque se considera que el mercado opera de una forma mucho más eficiente cuanta menos intervención pública haya, cuanto menos impuestos haya, cuanto menos gasto público haya, cuanto menos regulación para determinadas cosas como salario mínimo haya, ¿vale? No sé si os suena, pero la teoría neoclásica es la dominante en la actualidad, es la que todavía se sigue enseñando en pleno 2023 a través de los manuales de economía en las universidades de economía. Y como ya trataré de argumentar, esto fue un retroceso en el mundo de la teoría económica, porque las tesis keynesianas
con todas las críticas que pueden recibir, explicaban más o menos bastante la realidad y sirvieron para lograr unos años de capitalismo dorado, como se conoce, que es que había unos crecimientos económicos muy importantes, con bajas tasas de inflación, apenas crisis financiera, que es que no había prácticamente, unas tasas de empleo prácticamente de pleno empleo, unos contratos indefinidos, altas tasas de productividad, pues todo eso fue en buena medida, no solo, ¿vale?, a las tesis keynesianas. Decir rápidamente otros elementos que importaron fueron el que ya he dicho, que no había otras economías en la otra parte del planeta con las que repartir la tarta. Entonces, claro, las economías capitalistas eran muy bollantes a costa de que las economías del tercer mundo, como se conocía entonces, no lo fueran y estuviesen empobrecidas. Y luego hay otro elemento súper importante, que es el contrapeso de la Unión Soviética y del mundo comunista en general. Porque claro, si tú tienes al otro lado un mundo que te está ofreciendo pleno empleo, igualdad para todos, pues los pobres, los más necesitados de tu mundo capitalista, pueden verse animados a hacer la revolución también en esos países. Entonces, para que no hagan la revolución, pues se le conceden más cosas, ¿no? Más seguridad social, más salario, más protección, y ahí es donde encontramos, como digo, pues estos años de capitalismo dorado. Pero como decía, solo refiriéndome estrictamente a lo económico, a lo teórico, mejor dicho, las tesis keynesianas explicaban bastante bien la realidad y servían para tener economías bollantes, aunque fuesen en el mundo capitalista occidental, ¿no?, desarrollado. Pero las tesis neoclásicas solo supusieron un retroceso. Ahora se entiende mucho peor la economía, se entiende mucho peor lo que es el dinero, se entiende mucho peor cómo funcionan las políticas fiscales. De verdad, yo en todos mis vídeos hago mucho hincapié en que si os ponéis a leer escritos de los años 30, de los años 40, incluso de los años 10, hay escritos de 1914 que son una maldita maravilla, veríais cómo aquella gente entendía mucho mejor la realidad que ahora gente que ha sido galardonada con un premio Nobel. O gente que está en las altas esferas de la política o de la economía dando sus recetas. Si es que es increíble, ¿no? Pero bueno, para no detenerme mucho en esto, sigo con los elementos. Preocupación por la inflación, ¿no? En vez de haber tanta preocupación por el empleo, se trasladó esa preocupación hacia la inflación. Esto debido a que esos años de los años 70 de la inflación pues fue muy elevada y el monetarismo de la mano de Milton Friedman dijo, pues acabó, lo que hay que hacer es preocuparnos por la inflación y aunque tengamos que tener desempleo, porque si esa es la contrapartida, que no tiene por qué serlo, pero eso es lo que consideraban, si tiene que ser la contrapartida, que haya mucho desempleo y entonces controlaremos la inflación, que es lo importante, ¿no? Y sin política industrial. Sin política industrial quiere decir que los estados no tienen que inmiscuirse en las decisiones estratégicas de las empresas más importantes, que es exactamente lo contrario de lo que habían hecho ricas a países como el Reino Unido, como los Países Bajos, como Estados Unidos. Si os interesa este tema, os recomiendo a Ha Chung Han, es que es muy difícil decirlo, es un nombre coreano, pero tiene ha trabajado mucho la política industrial y es un maldito máquina, de verdad, demostrando cómo todos los países hoy día desarrollados lo fueron por tener política industrial desde lo público, incluso Corea del Sur, incluso Japón, incluso China en la actualidad. Pues nada, retroceso por culpa de la teoría neoclásica. Y por último, que es ya el colofón, que es lo que todos sabemos, a nadie se le escapa que esto fue una maldita cagada, ¿no? Que es mercado financiero que se autorregulen solos. Esta es una premisa de la teoría neoclásica. Si tú dejas que los mercados funcionen con libre asignación de precio y con poca intromisión del Estado, entonces los mercados se autorregularán solos, darán las mejores señales de los precios y obtendremos el mejor de los resultados posibles, ¿no? Pues eso es basura y eso se ve claramente en los mercados financieros. No se han regulado solo ni de lejos. De hecho, lo único que han ocasionado ha sido un mogollón de crisis financiera desde los años 80. Es que tendría que haber traído aquí un gráfico en el que se ve cómo las crisis financieras empezaron a dispararse en los años 80. Es que desde el año 45 hasta los 80 es que apenas hubo crisis financiera. Pues esto es debido a la receta de la teoría neoclásica. Y aquí os traigo, esto es Wikipedia, ¿vale? Pero que no es que sea muy fiable y tal, pero nos va a servir para hablar de las expectativas racionales, que es esta aportación académica por la que Robert Lucas fue galardonado.
Y no es por hablar solo de esto, porque sea de Robert Lucas, es que es el núcleo de la teoría neoclásica, ¿no? Es una aportación teórica, que ya veréis que es absurda, que es ridícula desde mi punto de vista, pero que le sirve para todo. Le sirve como chicle para... Si os gusta el cine, esto sería como un Deus Ex Machina, ¿no? Que es, lo utilizo cada vez que lo necesito, para justificar mi posición, para justificar mi política económica. Aquí podéis ver una definición bastante simple, pero acertada, y certera de lo que son las expectativas racionales. Supuesto de que los agentes económicos utilizan toda la información disponible sobre el comportamiento actual y las previsiones de futuro de la economía. Basándose en la experiencia y en esta información, los agentes anticipan racionalmente las actitudes y políticas futuras de los gobiernos, reaccionando en el presente según las expectativas formadas y anulando en cierta medida la eficacia de estas políticas. En Román Paladino, que todos los agentes económicos utilizan los indicadores que están a disposición y también indicadores que tratan de prever el futuro para adoptar sus decisiones personales de negocio y de familia. Es decir, que según este planteamiento, una familia está todo el día mirando cuál es la previsión de inflación, por decir un indicador, de los meses siguientes para ver si va a tener que ahorrar más, gastar más, conseguir un nuevo empleo, etcétera, etcétera. Esto que os parece tan ridículo, os juro que es lo único que se desprende de las expectativas racionales, que es suponer que todos los agentes económicos actúan de forma racional, pensando en, pues eso, no viéndose motivadas por preocupaciones personales ni por emotividad, no, son racionales, tienen toda la información disponible tienen toda la información disponible, y entonces de esa forma adoptan decisiones, ¿no? Esto, como os digo, es ridículo, es absurdo, tiene derivaciones que son todavía más absurdas, ¿no? Ahora veremos unas cuantas, pero como os digo, esto ¿es de verdad una aportación teórica? Esa es la primera pregunta que yo me hago, porque esto es hablar de algo que no puedes medir, no es una variable que tú puedas medir a través de ningún tipo de medición, ¿vale? Porque las expectativas racionales es utilizado como un chicle para decir, no, si aumenta el Estado los impuestos, la gente va a reaccionar y va a ahorrar más dinero para poder pagar esos impuestos en el futuro que creerán que van a ser aumentados, y entonces la economía irá peor. Y entonces, como yo te he hecho este cuento de la lechera, ¿no? De si tú aumentas los impuestos va a pasar todo esto, porque me estoy basando en las expectativas racionales, que no es una premisa realista en absoluto, concluyo lo siguiente. Y lo siguiente es lo que a mí me ha dado la gana concluir, ¿no? Que es efectivamente un prejuicio ideológico. Y aunque no lo sea, fue aupado por los poderes económicos y políticos, que no lo he dicho, pero ¿por qué la teoría neoclásica fue al final aupada? ¿Y por qué fue dominante? Pues porque detrás había mucha gente interesada en acabar con los postulados keynesianos, porque básicamente, si pensáis, lo que hacían era reducir la desigualdad, aumentar impuestos a los ricos, preocuparse por el pleno empleo, que no le viene bien al empleador que quiere aprovecharse del miedo de su trabajador y que pues al fin y al cabo acepte cualquier barrabasada por parte de este empleador, ¿no? Entonces, estos economistas, ya fuera voluntaria o involuntariamente, lo que hacían era desarrollar teoría económica que le venía bien a los poderosos, y los poderosos lo que hacían era seguir financiando, seguir aupando. ¿Os suena el consenso de Washington? ¿Os suena la escuela de Chicago? Pues Robert Lucas estaba en la escuela de Chicago, era uno de estos autores que eran regados de recursos para seguir difundiendo este tipo de tesis económicas que no tienen ningún sentido, que son absurdas, que nos alejan de la realidad en vez de acercarnos, y que solo sirven para justificar sus pensamientos ideológicos y sus políticas públicas, como reducir impuestos a los ricos, reducir el déficit público, etcétera, etcétera. De hecho, aquí tenéis, aunque no lo voy a leer, pero sería, por si lo queréis leer vosotros, una derivación de las expectativas racionales que es absolutamente absurda, y yo de verdad que me enervo muchísimo cuando la veo. Y es que me da la risa y todo de lo absurda que es. Y es lo siguiente. Si el Estado aumenta el déficit público porque quiere, yo qué sé, financiar las pensiones, la educación o política industrial o lo que sea, o simplemente bajar los impuestos a los más necesitados, ¿no? Y eso aumentaría el déficit público, ¿qué es lo que dice
los de la teoría neoclásica basándose en las expectativas racionales? Que la gente que vería que está aumentando el déficit público pensaría, ostras, en el futuro va a tener el Estado que aumentar los impuestos para reducir ese déficit público. Así que para yo pagar en el futuro esos impuestos que me van a aumentar, lo que voy a hacer es ahorrar. Y si yo ahorro, menos dinero se está moviendo por la economía y entonces la economía va a ir peor y la parte positiva que pudo haber tenido, pues ese impulso fiscal por parte del Estado, se va a ver anulada, compensada con el hecho de que yo esté ahorrando más como familia, ¿no? Que todas las familias nos ponemos a ahorrar más. No sé si me habéis seguido, no sé si os habéis dado cuenta de lo absurdo que es este razonamiento. Si es que de verdad, por favor, pensadlo bien detenidamente, no tiene ningún tipo de sentido. El único sentido que tiene es ideológico, es decir, no aumentes el déficit público, no bajes los impuestos a la gente más necesitada, no aumentes el gasto público, ¿vale? En política industrial, en sanidad, en educación, lo que sea, porque al fin y al cabo eso es algo absolutamente ideológico que se respalda con las expectativas racionales. Dice, oye, si lo haces, lo que ocurrirá es que se nivelará, ¿no? Y se anulará el cambio inicial, que podría ser positivo, incluso reconocen eso, menos mal. Pero esto, como digo, es una explicación ad hoc, es un chicle que utilizan para justificar su posición. Y claro, no lo pueden medir, ¿no? Imaginaos que nosotros queremos refutar su planteamiento. No podemos hacerlo, porque están hablando sobre el futuro. Están diciendo, no, en el futuro va a pasar no sé qué por las expectativas racionales. Pero, ¿de qué me estás hablando? ¿Yo cómo puedo poner eso a prueba a nivel empírico y en un laboratorio tratar de desmontarlo? No puedo porque simplemente me estás hablando de un mundo absolutamente esotérico, onírico incluso, del que yo no puedo acceder, ¿no? Entonces, claro, como no son irrefutables, como son mundos imaginarios, pues entonces ahí les ha servido para toda su teoría neoclásica y la gente da palmadas cuando ve estas cosas. Expectativas racionales, qué buena idea, no sé qué, pero las derivaciones, a ver, que no estoy diciendo que no pueda tener sentido hablar de expectativas racionales, pero algunos tendrán expectativas racionales, pero no toda la sociedad, ni muchísimo menos. Y sobre todo no puede tener implicaciones como esta, ¿no? Entonces, fijaos, una de las frases de Robert Lucas, como digo, uno de los padres de la teoría neoclásica. Literalmente leo, esto lo dijo en el año 2003. El problema central de la prevención de la depresión económica ha sido resuelto para todos los propósitos prácticos y de hecho ha sido resuelto durante muchas décadas. Fijaos lo que está diciendo, en el año 2003, solo 5 años antes de que hubiese una crisis económica y financiera bestial que, si no derivó en una depresión, derivó en algo muy parecido. Pues vale, esta persona, utilizando su planteamiento de risa, ¿no? Absolutamente esotérico, imaginativo, pues llegó a la conclusión de que ya no íbamos a tener más problemas para prevenir las crisis. Y es que la crisis del año 2008 no la vio venir nadie del mundo ortodoxo, porque utilizaban herramientas que no eran válidas. Utilizaban herramientas de la teoría neoclásica que te hablan de un mundo imaginario que no sirve para explicar la realidad. Solo sirve para mantener un status quo, para acabar con las políticas keynesianas que ponían en riesgo los privilegios de los poderosos y pues para seguir haciéndose más poderosos y manteniendo sus privilegios, como digo, ¿no? Entonces, fijaos que a pesar, Lucas, como hemos visto, ha vivido hasta el año 2023, vio la crisis del año 2008. ¿Y qué creéis que hizo? ¿Retractarse? Que va, lo que hizo fue decir que nunca se había equivocado y fijaos, aquí podemos leer. Se justificó diciendo que hasta el derrumbe de Lehman Brothers el riesgo de una crisis financiera era tan pequeño que haber recomendado políticas monetarias preventivas de la envergadura de las que se aplicaron después habría sido como salirse bruscamente de la carretera ante la posibilidad de que alguien se desviara de repente de frente hacia tu carril. Vamos a ver, o sea, estaba diciendo que hasta que no ocurrió lo de Lehman Brothers en septiembre de 2008, nadie veía venir esto o que el riesgo era muy pequeño. Por favor. Sí, lo del Lehman Brothers era uno entre millones de casos, ¿no? que estaban quebrando bancos y al final lo que ocurrió es que se dejó de rescatar a Lehman Brothers, pero el colapso de los bancos seguía ocurriendo y hubiese habido una crisis sí o sí, hubiese dejado quebrar a Lehman Brothers o no, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva a utilizar técnicas teóricas que no explican la realidad. Y además, R que R, ¿no? Se meten ahí con su cabezonería y dicen, no. Lo que dicen mis fórmulas matemáticas es lo correcto. La realidad tiene que estar equivocada. Lo que dicen mis formulaciones es lo correcto. Lo demás es lo que se equivoca, ¿no?
Y ya por si fuera poco, esto es algo incluso que fue reconocido por él, ¿eh? En 1988, en un discurso que dio, fijaos que dijo literalmente: básicamente somos narradores de historias, creadores de sistemas económicos imaginarios. Se estaba refiriendo a los economistas. Claro, se estaba refiriendo a los economistas neoclásicos. Y es que la clavó, porque fijaos, somos narradores de historias, creadores de sistemas económicos imaginarios. Efectivamente, imaginarios que solo están en la mente de las personas, que no sirven para explicar la realidad. Así que él mismo nos dio la clave para entender cuáles eran los defectos de su teoría neoclásica, que es que no sirven para explicar la realidad, que te hablan de un mundo imaginario, de un mundo casi onírico, pero que sí, allí tú tienes tus conclusiones, ¿no? Esto es como si nosotros ahora, yo qué sé, por hablar de anatomía humana, somos médicos y ahora alguien dice: no, el cuerpo humano no está hecho de piel, ni de órganos humanos, ni de sangre, no, está hecho de metales y de cables. Entonces, claro, si uno parte de esa premisa, que no tiene nada que ver con la realidad, pero parte de esa premisa, puede acabar obteniendo conclusiones, razonando de forma deductiva, que a lo mejor los humanos, gracias a eso, viven más tiempo, o son más resistentes frente a algún ataque, algún golpe, ¿vale? Muy bien, eso tiene lógica si los humanos están hechos de metales, pero como no es el caso, pues no te sirve de nada, ¿no? Entonces no sé si con este ejemplo lo he confundido más o lo he aclarado más. Pero por ir terminando, si os interesa este tema, si os interesa cómo la teoría neoclásica, con estos planteamientos tan ridículos y premisas tan absurdas, llegó a ser hegemónica, tenéis un libro muy bueno de Enrique Palazuelo, que fue además mi profesor en el máster de la Complutense de Madrid, y que se llama La economía en crecimiento y en equilibrio. La economía del crecimiento en equilibrio. Es un nombre un poco raro, que creo que ha sido editado por ACAL. Y si no os interesa leer todo ese libro, tenéis una entrevista que se le hizo a él hace muy poquito tiempo por parte del diario.es, que está disponible. Si la queréis leer, es una forma también de abrir boca. Y os la recomiendo muy fervientemente si os interesa este tipo de temas. Y ya por terminar del todo, ¿quiénes han salido a defender las aportaciones académicas de Robert Lucas? Pues casualmente economistas cuyas tesis vienen también a los poderosos. Casualmente economistas que se basan en la teoría neoclásica de alguna u otra forma, que se basan sobre todo en las expectativas racionales, ese chicle, ese comodín que le sirve para justificar cualquier cosa, ese deus ex machina, ¿no? Otro es Luis Garicano. Y si os interesa este tema de por qué los economistas piensan tan diferente y cómo se aprovechan de la ciencia económica para defender su ideología, tenéis un vídeo también en mi canal, que os lo dejo por aquí, que es este, ¿no? El de por qué los economistas piensan tan diferente entre sí. Y nada, yo creo que las conclusiones han quedado muy claras, ¿no? La teoría neoclásica ha sido, pues, un enfoque económico que ha logrado la hegemonía no por sus méritos propios, no porque explique mejor la realidad, no porque explique mejor la realidad que las tesis keynesianas o post-keynesianas que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo y que yo todavía utilizo y que son mucho mejores para explicar la realidad y que luego te dan una visión mucho más realista del mundo y que te permite realizar proyecciones mucho más acertadas. No por casualidad, este tipo de economistas que utilizan la tesis neoclásica o las expectativas racionales se acaban equivocando una y otra vez en un montón de predicciones económicas, ¿no? ¿Por qué triunfó? Pues básicamente porque le venía bien a los poderosos y los poderosos dedicaron muchos recursos. No quiero que esto suene conspiranoico, no quiero que suene como que hay unas cuantas personas muy poderosas detrás de unos asientos en una mesa diciendo vamos a intentar que... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a los poderosos no les interesa que prosperen las tesis marxistas, que lo que hacen es poner en riesgo sus privilegios. No les interesa que prosperen las tesis keynesianas tampoco, porque reducen también ciertamente sus privilegios aumentando los impuestos. Lo que les interesa es que haya unas tesis como las neoclásicas, como las liberales, que lo que hacen es
ir en línea con sus intereses económicos. Entonces ellos han dedicado desde siempre recursos económicos, esto está probado, recursos económicos, dando medios, dando recursos, favoreciendo la logística, aupando todo lo que puedan, creando universidades para colocarlos ahí, y han ganado la batalla. No quiero decir que la podrían haber perdido, pues claro que sí, de hecho desde el año 45 hasta los 80 más o menos que la perdieron, ¿no? Pero esto es, al fin y al cabo, lucha de clase. Y los poderosos, desde los años 80, se han salido con la suya. Y de aquellos polvos, estos lodos. Tenemos ahora economías absolutamente desestructuradas, con altos niveles de desempleo, con poca productividad, con poca política industrial. Tenemos economías desindustrializadas, tenemos, en fin, peores políticas públicas en comparación con los años 80, si no hacemos comparaciones con las pensiones o con la educación, y todo eso en buena medida se debe a las tesis neoclásicas, que han sido utilizadas como herramienta, como munición para las políticas neoliberales, aquellas que benefician sobre todo a los más poderosos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.